se convierten a Cristo porque solo escucharon el mensaje o solo pusieron atención al mensaje donde el predicador les decía que va a venir milagros, que va a venir sanidades, que va a venir prosperidad, que va a venir bien, que va a venir bendición, y ellos se emocionaron con ese mensaje y lo demás no le pusieron atención, se distrajeron, pensaron otra cosa y no retuvieron la otra parte del mensaje. San Juan capítulo 16 versículo 33 dice que en el mundo vamos a tener, ¿qué cosa? Aflicciones. ¿Sí o no, iglesia? Mateo capítulo 6 versículo 12 dice que por su causa seremos vituperados. ¿Sí o no, iglesia? Y que por su nombre íbamos a ser, ¿qué cosa? Aborrecidos. Vamos a ser odiados por el nombre de Cristo. Claro que nadie te va a odiar diciendo te odio porque sos cristiano, sino que van a camuflar y van a poner, hermanos, envolturas a su odio y van a querer justificar su odio por otras cosas, pero nunca van a poder afirmar de que te odian porque Cristo está en tu corazón, porque en tus labios están alabanzas a Dios y no en los labios de ellos, porque en ti habita la presencia del Señor y en ellos no habita. Amén o no amén. Y que su odio y su aborrecimiento es incitado por espíritus del infierno que no soportan la santidad del Espíritu Santo en tu vida. Amén o no amén. Porque tú estás caminando con el gran yo soy. Tú estás caminando con el Rey de Reyes. Tú estás caminando con el Señor de Señores. Y así como Dios es espíritu, los demonios también son espíritu. Y ellos pueden ver a Dios caminando contigo. Y por eso, hermano, cuando ellos caminan con un hombre, cuando ellos están llenos en un hombre, cuando ellos están depositados en un hombre y te ven a ti venir con el gran yo soy, entonces lo incitan a ese hombre a odiarte, a perseguirte, a mentir sobre ti, a vituperarte, a tenerte celo, a tenerte envidia, a calumniarte. La Biblia dice que muchos son los que van por el camino ancho y espacioso. Así que tus aliados en esta tierra, hermanos, en términos de personas, van a ser muy pocos. La gran mayoría de las personas, tarde o temprano, hermanos, van a manifestar que en su corazón no está Dios. Hay gente, hermanos, que se les predica, se les enseña, y su corazón está dispuesto siempre a rechazar a Dios. Y así han elegido vivir, y así han elegido morir. Y hay muchos hermanos que están muriendo en esa condición, y sirviendo de piedra de tropiezo a otros. Si alguien en su familia quiere acercarse al Señor, pues les acusan y les hacen sentir culpables, les hacen sentir como una basura, y esa persona atemorizada, avergonzada, culpabilizada y con todos los miedos de que le corran de la casa, entonces desiste de buscar la iglesia y desiste de asistir a la congregación y de buscar a Cristo. Lo que no se dio cuenta esa vida, esa alma, es que el diablo le hizo oposición a través de las personas que él controla. Porque el diablo controla gente, el diablo domina gente, el diablo somete gente, y muchas de esa gente son evangélicos, y muchas de esa gente son coristas, muchas de esa gente, hermanos, presiden, muchas de esa gente predican, muchas de esa gente, hermanos, dicen que oran, pero son dominados y controlados por el enemigo. Porque aunque son evangélicos, se bautizaron y están en una iglesia, a Dios solamente le dieron una parte de su vida, y en especial la parte que les sobra, la parte que no les importa. Pero la mayor parte de su vida y corazón se la rindieron a sus placeres, se la rindieron a su vanidad, se la rindieron a su soberbia, a la altivez y a todo tipo de demonios, y no se dan cuenta, hermanos, que aunque son evangélicos o son evangélicas, no tienen a Dios. Si algo celebro, hermanos, en esta iglesia, es que puedo ver de Dios en cada uno de ustedes. Puedo ver del Señor en muchos de ustedes, y puedo ver cómo el Señor cada día está más en sus vidas, en sus hogares y en su corazón, y que ustedes han creído al verdadero evangelio. No el evangelio solamente que te promete prosperidad, bendición, milagro y la vida color de rosa, sino el evangelio verdadero. El evangelio que dice, hermanos, que si sufrimos, también reinaremos con Él. El evangelio que dice, hermanos, que por la causa de Cristo, hermanos, íbamos a ser perseguidos, y que muchos de nosotros íbamos a ser echados a las cárceles, y que algunos iban a ser hasta asesinados, gloria al Señor, y que unos iban a ser vituperados y perseguidos y deshonrados, gloria al Señor. Y si tú te encuentras en ese proceso, tú te encuentras en ese proceso en el cual te sientes solo en el vecindario, porque muchas veces el cristiano, hermano,
se siente solo en el vecindario, se siente solo en la comarca, se siente solo en el barrio, porque ve que todo el mundo hace sus 15 años, ve que todo el mundo se casa, ve que todo el mundo se reúnen entre ellos, pero al cristiano no lo toman en cuenta, al cristiano no le invitan, al cristiano, hermano, lo ven como el malvado, al cristiano lo ven como el perverso, porque ¿sabes cómo es el mundo? A lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno, y a lo malo hacen amigos, a lo malo se alían entre ellos, en lo malo ellos se invitan entre ellos, pero el justo, al que tiene a Cristo, a ese lo rechazan. Pero tú tienes que entender, iglesia, que no es a ti al que están rechazando, sino a Cristo. Amén o no amén. Jesús dijo, al que usted recibe, a mí me recibe. Pero el que usted rechaza, a él es al que rechazan. Amén o no amén. A él es al que aborrecen. Por eso, hermanos, él ha dicho, hermanos, que la venganza se la dejemos a él. Porque todo mal que hacen contra nosotros, lo están haciendo contra él. Ellos no lo saben porque su espíritu está dormido. Si su espíritu se despertara y les hablara a su espíritu que están ellos dormidos, y les hablara, les dijera, estás haciendo eso injustamente, te estás moviendo o actuando de esa manera, de manera injusta. Tu discriminación hacia esa persona no es porque un día lo viste distraído y no te saludó, sino porque tiene al Señor en tu corazón. ¿Cuánta gente en la calle no te saluda? ¿Cuánta gente en tu trabajo no te saluda? ¿Cuánta gente en tu trabajo ni siquiera te habla? Y bien que estás ahí alegre con ellos, estás contento con ellos. Pero solo el cristiano es el que te molesta. Solo el cristiano es el que te fastidia. Solo el cristiano es el que no le compras. Solo el cristiano es el que no quieres que nadie le compre. Al único que vitupera es al cristiano. ¿Se han dado cuenta, hermano? Entre los bolos, entre los drogadictos, entre ellos, todos amigos, todos, ninguno acaba nadie. Y si les preguntan y alguien habla mal, es de un cristiano, es de un creyente. Y nosotros como iglesia, nosotros tenemos que entender que así actúa el mundo. Que el mundo va a traernos aflicciones a nosotros los creyentes. Porque estamos viviendo en tierra extranjera. Amén o no amén. Porque nuestra verdadera ciudadanía y nuestra naturalidad como ciudadanos en el cielo, y estamos aquí de pasada, estamos aquí temporales. Tarde o temprano, hermanos, vamos al lugar eterno donde nosotros de ahí sí somos, de ahí venimos, hermanos, y para allá vamos. Amén o no amén. Venimos del corazón de Dios porque el Señor nos pensó. Por eso digo que venimos de allá, venimos de esa ciudad, venimos de ese cielo, no porque allá estuviéramos viendo, sino porque el Señor pensó en nosotros. Y ahí en el trono pensó cómo iban a ser nuestras orejas, nuestros ojos, cómo iba a ser nuestra altura, nuestro peso, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos en el cielo. Y eso el Señor lo materializó. Y existimos porque Él pensó en nosotros. Amén o no amén. Nosotros no pensamos en crearnos a nosotros mismos, sino que Él pensó y Él nos creó. Y nos hizo, hermanos, con capacidad para experimentar la máxima felicidad. Cosa que ni los árboles, ni los animales, ni las cosas terrenales pueden experimentar la máxima felicidad. Nosotros sí, iglesia, nosotros tenemos el corazón dispuesto y apto para experimentar la más sublime felicidad. ¿Y sabes por qué el Señor lo hizo así? Porque Él quiere hacerlo feliz. Y a Él le complace, hermanos, hacer feliz a sus hijos y consolar a sus hijos. Pero cuando tú analizas la vida y tú dices, me van a perseguir, me van a engañar, me van a traicionar, a lo mejor hasta el pastor me deje de hablar, y muchos aquí a lo mejor se sientan inducidos algún día a sentirse enemistados con unos o con otros. Tú tienes que recordar, hermanos, que Dios no te deja solo en tu aflicción y que te ha proveído, hermanos, de 4 cosas maravillosas para tú hacer frente a las aflicciones. El Señor no te está dejando solo en los procesos. El Señor no te va a dejar solo en la persecución. El Señor no te va a dejar solo en tu soledad. El Señor no te va a dejar solo, hermano, en la tristeza que el mundo te hará sentir. El Señor no te dejará en esos tiempos en los cuales te sientas, hermano, que tú no perteneces a ese lugar. En ese lugar en el que te cancelan, en el que no te invitan, en el que no te toman en cuenta. El Señor te ha proveído cosas en las cuales vas a hacer frente. Hay gente, hermano, que no te va a contratar ni te va a comprar porque eres creyente. Hay gente, hermano, que va a procurar, hermano, que tus terrenos, tus cosas, tu madera, tu leña, no la compre nadie, solamente porque tú eres cristiano. Hay gente, hermano, que se va a mover con otro. No le compres solo porque tú eres cristiano. No van a decir porque es cristiano, sino que van a decir alguna cosa mala que supuestamente hiciste. Van a inventar y van a exagerar
tus acciones, la van a maximizar a tal punto que otros, porque dice la Biblia que el impío cree todo. El impío y el simple, hermano, creen todo lo que le digan. Y cuando le lleguen hablando de ti, no se van a poner a pensar y si es mentira, sino que lo van a creer. Y gente sin haber visto nada de ti, te va a odiar. Y eso traerá crisis en la vida del creyente. Traerá crisis en la vida del cristiano. Y ahí el Señor quiere darte estos 4 poderes que tú tienes para hacer frente a esas aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6 que no es con espada ni con fuerza, sino con su espíritu. Amén o no amén. Amén. Si es cierto que el mundo, la gran mayoría de las personas te va a dar la espalda, te va a perseguir, te va a odiar, te va a aborrecer, entonces te puedes preocupar y decir: me voy a sentir triste, me voy a sentir mal. Pero vas a tener a Dios. Y Dios va a estar contigo. Y tener a Dios, hermano, es tener todos los poderes del cielo a tu favor. Amén o no amén. Que donde el mundo no te invita, Él sí te invita. ¿Sí o no? Que donde el mundo te cierra puertas, Él te abre mejores. Amén o no amén. Que si el mundo te roba 5 o 4 clientes, el Señor te provee 50 clientes más. Amén o no amén. Que si tú tienes a Dios, hermano, que si tu Dios está en tu vida, si el Señor está en tu vida y Él está permanente en tu vida, hermanos, cuando vengan esas aflicciones, hermanos, vas a darte cuenta qué favorable es tener la presencia de Dios en esos tiempos. Mira, hermano, en tiempos de huracanes es cuando mejor hemos comido en mi familia. En tiempos de tempestades, en tiempos de crisis, es cuando el Señor ha abierto camino donde no lo hay y nos ha bendecido. Tú puedes ver, hermanos, que cuando en las noticias están diciendo terremotos, erupciones volcánicas, tormentas, y ya eres creyente, en esa época tú la pasaste seguro, la pasaste segura, y ese día no te faltó comida. Amén o no amén. Mientras que el impío, hermano, que aborrece y rechaza al Señor, por un momento se sale con la suya. Pero cuando les viene la crisis, cuando vienen las situaciones, por sus propios pecados y las consecuencias de sus propios errores, ese sí pasa hambre, ese sí pasa necesidad, ese sí alcanza desesperación. Pero el Señor no te deja en desesperación. Amén o no amén. El Señor sientes que está ahí contigo. El Señor, cuando ve que la gente te está rechazando, Él se está riendo. Porque Él, hermano, va a poner una gracia en ti, donde tú serás aceptado en lugares que los impíos ni sueñan poder estar ahí. Y el Señor así va abriendo puertas, y si vas escalando montañas, y si vas escalando peldaños, si la presencia de Dios va contigo. Por eso, hermanos, las aflicciones van a venir, pero procura tener la presencia de Dios en tu vida. Procura tenerla, hermanos. ¿Sabes dónde no está Dios, hermano? Donde el alma que no le ha rendido su vida a Cristo, donde el alma que no le cree lo suficiente. Y este es el segundo poder que tú tienes que tener, iglesia, para afrontar las aflicciones. La Biblia dice, hermano, que si tuvieras un poco de fe, le dirás a esa montaña que se mueva y se va a mover. Amén o no amén. Hermano, la fe, hermano, es mejor que tener un puño de dólares en nuestra cartera. La fe, hermanos, es el mejor recurso que nosotros podemos tener. ¿Con qué se salvará el justo? La Biblia dice: el justo se salvará por fe. La Biblia dice que cualquier cosa que pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. En este lugar estuvimos proclamando, profetizando y declarando palabras de fe. Y yo estoy seguro que eso se va a cumplir. Porque la fe es algo, hermanos, que obra milagros. La fe es algo, hermanos, que provoca que lo sobrenatural se manifieste a tu favor. Y comienza el Señor a obrar conforme a esa fe que estás actuando. Hubo un hombre que buscó: Señor, mi criado se está muriendo. Un centurión buscó al Señor y le dijo: mi criado se está muriendo. Y el Señor dijo: vamos. Porque el Señor ya estaba acostumbrado a que la gente lo llevara a la casa del enfermo, a la casa donde estaba postrado. Porque la gente creía que solo llevando al Señor hasta ahí, Él podía sanar. Pero el Señor de lejos no sanaba. Por eso ese centurión tuvo una fe distinta. Una fe que provocó, hermanos, que no llevaran al maestro lejos o fuera
de la agenda que él tenía. Y él dice, no he visto fe en toda Judea, no he visto fe en toda Galilea como la de este centurión. El centurión le dijo, no, Señor, yo tengo hombres a mi cargo. Yo le digo que vengan y ellos vienen. Yo le digo que vayan y ellos van. Así que solo envía la palabra y mi siervo estará sano. Así como lo ha dicho, así va a ser. Hermano, tú tienes que moverte en esa atmósfera, en la atmósfera de fe. Tú tienes que moverte expresando fe. Tú tienes que declarar cosas y comenzar a confiar que así van a pasar. Claro, hermanos, que tiene que ser bajo la atmósfera de la palabra de Dios, bajo el clima de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, hermanos, es otro poder que nosotros tenemos para afrontar las aflicciones. ¿Sí o no, iglesia? Porque es la palabra de Dios, hermano, la que va a matar tus miedos. Es la palabra de Dios la que va a hacer morir en ti los temores y los engaños de Satanás en tus pensamientos y en tu corazón. Es la palabra de Dios la que te va a presentar a Dios. ¿Sí o no? Es la palabra de Dios, hermano, lo que te va a hacer sabio. Es la palabra de Dios lo que te va a dar entendimiento y te va a decir qué hacer y qué nunca hacer. Amén o no amén. La Biblia es la guía del hombre. La Biblia, hermano, es la lámpara del hombre. Y cuando tú estás en aflicciones, pero sabes de Biblia, tú vas a saber manejar esa aflicción. Tú vas a saber manejar la situación. ¿Sabes qué hace el creyente, hermano, cuando está pasando aflicciones? A diferencia del impío, ayuna y ora. Amén o no amén. ¿Y quién nos enseñó? La palabra de Dios. ¿Sabes qué hace el creyente cuando se encuentra con una fortaleza que está atacándole? Ayuna y ora. Y vence esa fortaleza. ¿Sí o no? Y eso lo enseñó la palabra de Dios. El Señor dice también que confiemos en sus promesas. Sus promesas, hermanos, son fieles y que también verdaderas. Pero hay gente, hermano, que no le cree al Señor. Y por eso vive su vida atormentada. Y deja que las aflicciones, hermano, atribulen su corazón. Y les roba el gozo. Y les roba el júbilo. Y dejan que el miedo les atribule. Porque todavía, hermanos, ellos no han climatizado su corazón con la palabra de Dios. Y es necesario que el hombre, el creyente, el hombre de Dios, climatice su interior con la sagrada palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces lo único que tú necesitas es conocimiento de la palabra. La disposición ya la tienes, la adoración ya la tienes, la rendición a Cristo ya la tienes, pero lo único que te hace falta, hermano, es conocimiento en la palabra de Dios. Si tú tienes conocimiento, hermano, vas a saber manejar tus aflicciones y también vas a saber ayudar a otros que están pasando en aflicciones, porque vas a saber darle una palabra, vas a saber darle esperanza, vas a saber darle aliento. Si tú tienes conocimiento de la sagrada palabra de Dios, vas a tener una mayor comunión con Dios. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes quieren encontrar la vida eterna, escudriñen la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios es mejor que trabajar, es mejor que ganar dinero. Escudriñar la palabra de Dios es un tiempo exquisito, valioso, que el Espíritu Santo lo ve con una sonrisa. Aleluya. Dale fuerte palmas al Señor. Y es un poder que el impío no tiene. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos una armadura y que esa armadura tiene un arma y es la espada. ¿De qué cosa? De la palabra. Tú no estás solo en la aflicción, hermano. No estás solo en la aflicción. Noel, no estás solo en la aflicción. Tienes a Dios. Tienes su espíritu, su presencia. Y tienes la palabra de Dios. ¿Sabes que el Espíritu Santo tiene una espada, verdad? Y dice la Biblia que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén o no amén. Esta palabra dice que es más cortante que una espada de doble filo. Y que puede partir, ¿qué cosa? Los tuétanos. Los tuétanos no se parten, hermano. Pero la palabra de Dios sí los puede partir. Amén o no amén. La espada de doble filo es la espada más filosa del mundo. Y dice que esta palabra es más filosa que una espada de doble filo. Amén o no amén. ¿Sabes por qué el cristiano vive atormentado? Porque vive con esa espada envainada. Envainado, como caminar las
pistola en una faja. Uno tiene que caminar, hermano, la espada de la palabra desenvainada. Como Nehemías cuando trabajaba, por una mano obraba y otra mano la espada. ¿Sí o no, iglesia? Porque en cualquier momento venía Sanbalat, en cualquier momento venían en los ejércitos de Sanbalat a atacarles y tenían la espada desenvainada. Nosotros tenemos que entender que en cualquier momento nos puede venir aflicción, en cualquier momento nos puede venir persecución, en cualquier momento puede venir un ejército, una tropa de Satanás a través de hombres, a través de mujeres, a través de situaciones, y pueden venir. Y es necesario, hermanos, tener la espada afilada. Tienes que tener la espada afilada. Y tú la tienes, iglesia. Tienes a disposición la espada de la palabra. Y si bien algunos hermanos acá a lo mejor no pueden leerla, que tengo noticias, en aquellos tiempos también muchos no la podían leer. En aquel tiempo muchos tampoco podían abrir los manuscritos. En aquel tiempo de hecho era hasta prohibido abrir los manuscritos. Ellos no podían leer los manuscritos porque era prohibido. Solo los maestros y doctores de la ley podían abrir los manuscritos. Y la gran mayoría de las personas en estos tiempos no sabían leer. Gloria al Señor. Así que glorifica el nombre de Cristo. Porque el que no sabe leer, Dios le maximiza una capacidad. Y es la capacidad de retención. Es la capacidad de absorber palabra de Dios. Es la capacidad, hermano, de memorizar lo que el pastor o el texto están leyendo los demás hermanos. Amén o no amén. Cuando falta algo, el Señor hace que sobre otra cosa. ¿Sí o no? Y Pedro tiene un discurso tremendísimo, que a los mismos doctores de la ley se quedaron asombrados. ¿Y quién era Pedro? Un pescador. Él no sabía la escritura. ¿Y de dónde tenía tanto conocimiento? Vino del Espíritu de Dios. Aleluya. Dásela las fuertes palmas. Dale una ofrenda fuerte de palmas al Señor. Así que no te preocupes si a lo mejor no coronaste una carrera. No te preocupes si a lo mejor no pasaste un examen o no aprendiste a leer o tienes una incapacidad. El Señor suple todo lo que te haga falta. Amén o no amén. Y si algo, hermano, no lo pudiste hacer por ti mismo, el Señor lo proveerá. Ese es el Dios que nosotros queremos. Y si tienes a Dios, hermano, lo tienes todo. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si vengan las aflicciones, no queremos que vengan, pero estamos listos. Tenemos armas poderosas. Estamos listos para el combate. Tenemos a Dios y el Señor pelea por mí. El Señor va a la guerra por mí. Y si el Señor está conmigo, estoy seguro, hermano. ¿Todo bien? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Dice Pablo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso, hermano, no temas a las aflicciones. Trata de disfrutarlas, pero aplica bien las armas y los poderes que el Señor te ha dado. El poder de tu fe en Cristo y de las promesas de Dios. El poder de la palabra de Dios en tu vida y el poder de la presencia de Dios en tu vida, la cual aceptaste o reconciliaste con Él y reconociste como Señor y como Salvador. Amén. Desde entonces Él está contigo, así que no temas. Ponte de pie en esta hora, vamos a orar. Dar gracias por este mensaje, por estas palabras. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración.